Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean muy bendecidos. Estamos comenzando esta transmisión de Ciudad Victoria. Una disculpa por comenzar un poquito tarde. Hubieron algunas cosas ahí que nos retrasaron, que nos impidieron hacer esta transmisión más temprano. Déjenme compartir la transmisión a distintos lugares aquí en internet. Si puede conectarse, compártanos. Tenemos una palabra. Ahí nos salió. Dice, el bien de Dios es su gracia. Ese es el tema. Nada más que acá. Vamos a ver si puedo editar el título. Y no, se me hace que no me va a dejar. Es su gracia. Está equivocado el título. Ahorita lo vamos a editar en un ratito. Tenemos ahí un problema con el título de la transmisión. Se le fue una S de más. Déjeme, voy a ver si lo puedo editar. De repente sí se puede, ¿verdad? Déjeme, voy a tratar de editar el título porque está equivocado. El tema es: el bien de Dios es su gracia. Ese es el tema, ¿ok? Lamentablemente no me deja editarlo, pero bueno. Ya usted sabe, el bien de Dios es su gracia, no su gracias. Está equivocado ahí el título. A ver si me deja acá. Estoy tratando de distintas maneras entrar al botón de edición. De repente se puede. Mira, sí, ya me dejó. Vamos a hacer una edición. Se dice en inglés on the fly. O sea, al momento que se está llevando a cabo. El bien de Dios es su gracia. Ahí está. Ya le editamos el título. El bien de Dios es su gracia. Aleluya. Ese es el bien de Dios. Su gracia, la revelación de su gracia es el bien de Dios. Qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Y vamos a comenzar primero en... Quiero que vaya conmigo a Juan, capítulo 1, y de ahí nos vamos a pasar a un texto del Antiguo Testamento a contar una historia del Antiguo Testamento que me llamó la atención y que quiero compartirte hoy. Pero en Juan capítulo, aquí tengo mi Biblia conmigo, vaya conmigo a Juan 1 y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra es verdad. Te damos la gloria y la honra que podemos venir a ti, Señor, no basado en nuestras obras. Si fuera basado en nuestras obras, nadie podría acercarse a ti porque tú eres santo. El profeta Isaías, cuando te vio, clamó y dijo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Nadie puede venir a ti basado en sus propios méritos, porque nadie los tiene. Nadie puede venir a ti basado en sus obras, porque todos nacimos pecadores. Sin embargo, tú ya no nos llamas pecadores, porque enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, y la sangre de Jesús nos ha lavado y limpiado todo pecado, y hemos depositado nuestra fe en Él, y creyendo en el poder de esa sangre maravillosa que nos limpia, que nos transforma, que nos hace una nueva criatura, una nueva creación, creada en justicia y santidad de la verdad, nos aproximamos a ti completamente basados en los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo los que nos dan acceso a ti. E invitamos a tu Espíritu Santo a que nos muestre, nos enseñe la palabra y seamos edificados y transformados por ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Amén y amén. En Juan capítulo 1 dice en el versículo, fíjate lo que dice el verso 6. Vamos a leer aquí este texto, y de aquí nos vamos a pasar a un texto del Antiguo Testamento. Pero dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Un saludo a todos los que van llegando. Ahí escríbanos un saludito, díganos que está aquí. Déjenme, acá se me olvidó hacer algo. Déjenme comparto esto en mi muro. Luego de repente la gente no se entera de que estamos ya transmitiendo. Entonces lo voy a poner en mi página, en mi muro y en algunos grupos antes de comenzar. Ya les dije que estamos en Juan. Estoy haciendo aquí algunos movimientos para compartir, que usted pueda estar, gente pueda ver que estamos aquí transmitiendo. Ese fue, parece a mi, creo ya se fue a mi perfil. Y ahora vamos a mandarlo a más opciones. Vamos a mandarlo a el grupo Predicaciones y Estudio Bíblico. Vamos a enviarlo ahí. Predicaciones y Estudio Bíblico, ahí está. Bueno,
Gloria a Dios. Qué bueno que puede conectarse. Mándenos un saludo si está ahí viéndonos. Pero fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando Juan de sí mismo, está hablando de Juan el Bautista. Y dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. La luz es la revelación de Dios. Jesús vino a revelarnos al Padre. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es lo importante que es el conocimiento de Dios. Es bien importante el conocimiento de Dios. Realmente la salvación, la vida eterna, se define como el conocer a Dios. Jesucristo mismo la definió así. Si usted va conmigo a Juan 17, la gente piensa cuando hablamos de vida eterna que estamos hablando acerca de la extensión por la eternidad de la vida, vivir para siempre. Y sí tiene relación con eso. Sin embargo, vida eterna, de acuerdo a Juan capítulo 17, si usted lee, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna, la salvación, aunque implica una gran cantidad de cosas, entre ellas hacernos libres de pecado, libres de este mundo, libres de la maldad, implica restauración en nuestras vidas, implica liberación tanto del pecado como del enemigo, implica perdón de pecados. Cuando venimos a la salvación, nuestros pecados son perdonados. Aceptación por el Padre. Nos da una nueva posición en el reino de Dios. La salvación nos sienta juntamente con el Hijo en los lugares celestiales. La salvación es un paquete completo. Trae muchas cosas con ello. Pero la salvación, que trae todas estas cosas, que incluye, que algunos le llaman el boleto al cielo, por decirlo así, o la entrada a la presencia de Dios cuando este cuerpo se gaste y este cuerpo fallezca, un día vamos a ir a la presencia de Dios, es por el sacrificio de Cristo que nos va a dar acceso a esa presencia. La salvación implica esa vida después de la muerte en la presencia de Dios. La salvación nos da perdón de pecados. Cuando recibimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Fueron perdonados en la cruz hace 2000 años. Todos nuestros pecados, todos los pecados fueron perdonados por Jesucristo en la cruz, pasados, presentes, futuros. Si tú hoy pecaste, ese pecado fue llevado por Cristo en la cruz. Sin embargo, tenemos que decir que aunque el perdón de pecados está otorgado a todo el mundo, porque Él es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Cada quien necesita venir a Jesús y por la fe recibir ese perdón de pecados. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibes el perdón de pecados. Pero la salvación no es el perdón de pecados. La salvación trae perdón de pecados. La salvación, inclusive, la salvación no es el nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento es parte de la salvación. La salvación no es el arrebatamiento, el encontrarnos con Jesús cuando Él regrese, pero la salvación trae consigo esa esperanza bienaventurada que un día nos encontraremos con Él. La salvación no es la resurrección, pero un día nuestro cuerpo va a resucitar cuando Él regrese. La salvación no es ser libres de la enfermedad, pero la salvación trae consigo sanidad divina. La salvación trae consigo provisión. La salvación trae consigo una serie de cosas que acompañan a la salvación. Pero la palabra de Dios, cuando dice, define, esta palabra salvación en sí significa, es la palabra griega sozo, que significa restauración, liberación, sanidad, perdón de pecados. Es todas estas cosas. Pero cuando vamos al centro mismo de la salvación, que es la vida eterna, porque la salvación es otorgar vida eterna a los muertos. Esa es la salvación. La salvación es una persona que está muerta en pecados. Dios le da vida eterna y hace que nazca de nuevo. Pero en sí, si tú técnicamente miras la salvación como nuevo nacimiento, no, el nuevo nacimiento es el producto de, pero realmente
la vida eterna, Jesús la define aquí en Juan 17. Y vuelvo a leer ese versículo. Y dice, esta es la vida eterna. Jesús va a definir la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es el conocimiento de Dios. La vida eterna es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Él trae el conocimiento de Dios. Por eso dice, la luz verdadera vino a este mundo, lo que estamos leyendo en Juan 1. Juan 1, cuando dice, dice que Juan vino a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera es la revelación de Dios. Luz, aquí es expresión idiomática. No se refiere a la luz del sol, no se refiere a la luz que brilla en lo natural. Es solamente una figura. Eso es solamente una figura de la luz. La luz es la revelación del conocimiento de Dios. La vida eterna es Jesucristo, porque nos revela el conocimiento de Dios. Él nos revela al Padre. Él nos revela a Dios. Entonces, a veces cuando hablamos de la salvación necesitamos preguntar, ¿salvos de qué? Definitivo, el Evangelio incluye salvación del infierno. Yo lo creo, yo lo predico. El Evangelio, la buena noticia. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. ¿Incluye sanidad del cuerpo físico? Yo lo creo, por supuesto, yo lo predico. Salvación incluye ser libre del pecado. Amén, yo lo predico. Todo eso viene incluido en la salvación. Habíamos dicho hace unas semanas que la salvación es como un paquete completo, como aquel hombre que se subió al barco. Y esa historia es muy conocida y muy contada, y la hemos contado aquí muchas veces. Un hombre que se subió al barco, salió a principios del siglo XX de Inglaterra para irse a Estados Unidos para una mejor vida, y había comprado un boleto y se subió al barco y había gastado todos sus ahorros. Y en el barco, pues él no traía más dinero y dijo, para sobrevivir me llevo unas galletas, un queso, y con eso sobrevivo el viaje. Y todos los días se sentaba a comer sus galletas y su queso. Hasta el final, el último día, se aproximó a él el capitán, junto con el de la cocina, el del restaurante, y le dijo, oye, le hemos ofendido en algo porque nunca fue al restaurante a comer. Y él dijo, no, yo soy muy pobre, compré mi boleto con todos mis ahorros, vengo a Estados Unidos sin un centavo, y para sobrevivir me traje en una pequeña bolsita unas galletas, un queso, y todos los días he comido un poco de galletas y queso para sobrevivir. Y le dijeron, señor, no leyó su boleto que decía todo incluido. Y así es la salvación. Pero a veces confundimos esos aspectos de la salvación, ese todo incluido, con la salvación misma. Entonces decimos, no, salvación es perdón de pecados. Amén, eso incluye la salvación. Salvación es vida eterna. Amén, eso incluye la salvación. Salvación es liberación del pecado. Amén, la salvación es sanidad divina. Amén, incluye todas estas cosas, pero en sí la salvación es conocer a Dios. La salvación es Jesucristo. Cristo es el Salvador. Y cuando tú recibes a Cristo y le conoces a Él, Él te da revelación del Padre. Jesús vino a revelarnos al Padre. Y el conocimiento de su gracia es el conocimiento del bien de Dios que se nos otorga a través de Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, emprendes este viaje de conocerle a Él, y ese conocimiento de Dios es lo que trae la vida eterna. Ese conocimiento de Dios es lo que trae perdón de pecados. Ese conocimiento de Dios es lo que trae la sanidad divina. Todas estas realidades fueron pagadas por Cristo en la cruz. Cristo ya llevó nuestros pecados en la cruz. Cristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Cristo llevó la escasez, la pobreza en la cruz. Cristo llevó toda la maldad en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Ciertamente estamos en un mundo donde el cual Jesús nos hizo una advertencia y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo hay circunstancias, hay situaciones, hay cosas que nos afligen, que traen sufrimiento a nuestra vida, pero Cristo dijo, confía, porque yo he vencido al mundo. Él nos da la victoria en medio de todas esas circunstancias. En medio de todo lo que viene en nuestra contra, Jesús es la respuesta. No es la respuesta a una pregunta. No, es la respuesta ¿cuál es la palabra? A una problemática. Es la respuesta a la problemática del pecado. Es la respuesta a la problemática de la escasez. Es la respuesta a la problemática de vidas en desesperanza. Es la respuesta a la problemática de los vicios. Es la respuesta a la problemática de las enfermedades. Es la respuesta a la problemática de una vida completamente en desánimo. Una vida que considera
¿Cuál es la palabra? Una vida vacía. Una vida que está en una situación de desesperanza. La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta, no una pregunta. Cristo es la respuesta a una problemática. Entonces, la problemática del pecado ha encontrado solución en Él. La problemática de la enfermedad ha encontrado solución en Él. Y cuando tú le conoces a Él, tú puedes recibir estas bendiciones que han sido otorgadas. Tú puedes conocer el plan de Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todas esas problemáticas han sido solucionadas. Fíjate lo que dice la palabra, que dice que a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel. Vino a los judíos a predicarles el evangelio, pero dice los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces con Jesucristo viene esa potestad, ese poder, esa autoridad para ser ya hecho, no llamado nada más, porque a veces citamos más el versículo, dice ser llamado hijo de Dios. No, si somos llamados hijos de Dios, pero dice ser hecho hijo de Dios. Eso ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú naces a una nueva realidad. Tú naces a una realidad donde hay vida eterna. Tú naces a una realidad donde hay comunión con Dios. Tú naces a una realidad donde tú estás conectado con el trono de Dios, donde tú estás conectado al cielo. Si la gente se pusiera a meditar en las realidades de la nueva creación, en las realidades de lo que Dios ha hecho por nosotros, en las realidades de quién somos ahora en Cristo Jesús, esas personas sabrían que no importa qué está ocurriendo, no importa qué hayan hecho, el tener a Jesucristo es tener un ancla que te afirma a un lugar en el trono, en la presencia de Dios, que te trae victoria en toda circunstancia, en toda situación de tu vida. Te trae la victoria en los vicios, te trae la victoria contra el pecado, te trae la victoria contra una vida de depresión, te trae la victoria contra la enfermedad, no importa qué estás atravesando, te trae la victoria inclusive en cuestiones de la vida diaria, problemáticas. Hay un hermano que me decía, ora por mí porque yo quiero cambiarme de ciudad. Estamos orando por él. Esa es una problemática. La problemática es él necesita irse a una ciudad donde en esa ciudad él pueda tener una mejor condición familiar. Y estamos creyendo con él. Esa es la problemática que él tiene. Dios es tan bueno. Mira, dice la palabra de Dios acerca de la oración. Por eso decimos, la gracia de Dios es el bien de Dios. Dios es bueno con nosotros. Dios siempre es bueno. Acerca de la oración, dice que si alguien va con su papá, si vas con un padre, dice, vosotros padres siendo malos, si tu hijo viene y te pide un pan, ¿le das una piedra? Si te pide un huevo, ¿le das un escorpión? Si te pide un pez, ¿le das una serpiente? ¿No? Claro que no. Si vosotros siendo malos, ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos aún siendo malos. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Si Él está dispuesto a darte el Espíritu Santo, Él nos lo dio en Cristo Jesús, Él derramó su Espíritu Santo, ¿cómo no va a responder una oración de cambiar de lugar donde vives para tener una mejor vida, para vivir mejor, para estar mejor? Por supuesto, yo recomiendo también orar, el ser específico en la oración y decir, bueno, ¿a dónde te quieres cambiar? ¿A dónde quieres ir a vivir? Y también ser con Dios, en nuestra comunión con Dios, preguntarle, ¿dónde sería el mejor lugar para ir? Porque quizás Dios quiere llevarte a un lugar mejor que el que tú estás planeando y no te quieres ir. No sé, me quiero ir a Querétaro porque supuestamente es la ciudad, de acuerdo a las estadísticas, donde hay mejores condiciones de vida. No me quiero ir a Monterrey porque ahí no hay agua. Oramos por Monterrey para que llueva y puedan tener agua. Mi hija está viviendo en Monterrey. Ahorita anda en un viaje allá en Europa, pero ya regresan estos días y la vamos a llevar. Ella vive en Monterrey porque ahí está estudiando. Entonces oramos que ella tenga agua. Oramos por mejores condiciones de vida. Claro, Dios es bueno. Claro que puedes orar por esas cosas. ¿Cuándo se va a unir el pueblo de Dios? Yo estoy esperando el momento en que en Monterrey los pastores digan, vamos a una campaña, vamos a reunir en oración para clamar por lluvia. ¿Cuándo se va a reunir el pueblo de Dios a hacer la diferencia? ¿Cuándo nos vamos a unir para hacer la diferencia, para clamar a Dios para estas cosas que Él es bueno y nos quiere dar y que ya nos las dio? De hecho, está todo provisto en Cristo, pero de acuerdo a aquel testimonio, creo que el que tuvo esta visión fue un predicador llamado R.W. Schambach. Si usted es pentecostal de esos de hace 40 años, de hace 50 años, usted sabe de quién estoy hablando.
Si usted es más nuevo, necesita investigar quién era este hombre, R.W. Schambach o R.W. Schambach. Y este hombre, R.W. Schambach, dice que hubo una visión. Fíjate que se lo escuché a él. No sé si él fue el que tuvo la visión o estaba contando acerca de alguien más, porque he oído este testimonio de varios predicadores. Pero dice que hubo una visión que tuvo alguien. Y en esta visión dice que entró a un cuarto en el cielo. Porque no sé si fue él o fue... También recuerdo haberle oído ese testimonio a Lester Sumrall. Pero no recuerdo de quién estaban hablando. Quizás estaban hablando de Smith Wigglesworth, o no sé de quién estaban hablando. O estaban hablando de ellos mismos, no lo sé. Pero en una predicación de R.W. Schambach yo escuché este testimonio. Y también se lo escuché a Sumrall. Que en un lugar en el cielo, que alguien tuvo una visión del cielo. Y que en un cuarto, entró a un cuarto en el cielo, entró a un gran salón en el cielo. Dice, y en ese salón había piernas. Vio piernas de personas. Dice, había casas, había muebles. Dice, había órganos del cuerpo. Había bicicletas. Vi toda clase de cosas y objetos, toda clase de cosas en ese cuarto, todo. Y mientras iba viendo todas las cosas, preguntó. No recuerdo si el testimonio que le preguntó a Dios, le preguntó a los ángeles que lo acompañaron, no sé, pero preguntó, ¿qué es todo esto que está en este cuarto? ¿Qué es todo esto que está aquí? Y dice que vino una palabra que le dijo, todo esto que está aquí es todo lo que yo he otorgado con la obra de Cristo en la cruz. Todo esto que está aquí ya está provisto, pero no hay quien lo reciba en la tierra por ignorancia, porque no saben cómo operar en la fe. No hay quien, todas estas cosas están ya provistas para el pueblo de Dios y solo se requiere fe para que se manifiesten en el mundo natural. Dice que había piernas, había casas, había autos, había bicicletas, había muebles, había órganos. Dice, había toda clase de objetos y de cosas. Pero que dice, esto le pertenece a mi pueblo. Pero no hay nadie que se atreva a creer por ello y a recibirlo por la fe. ¿Cómo opera la fe? Hablando la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado? En cuanto a cambiarnos de un lugar a otro y hacer negocios y esto y lo otro, la palabra de Dios dice, si es tu voluntad lo haremos. Entonces necesitamos investigar para ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cambiarse de un lugar a otro, cambiarse un trabajo, cambiarse a una ciudad. Hay que orar y decir, Dios, ¿sabes qué? Revélame. ¿Cuál es el mejor lugar donde yo tengo que estar? Y en base a esa oración, Dios empieza a traer una confirmación del lugar a donde nos tenemos que cambiar. Y nos dice, tal lugar tienes que estar. Y empiezas a orar. Y empiezas a creerle a Dios. Hay lugares a donde yo me quisiera cambiar ya. Y percibo en mi propia vida a veces que se me ha escapado lo que se llama el kairos de Dios. ¿Qué es el kairos de Dios? ¿Sabe que la palabra tiempo en la Biblia hay dos palabras que definen el tiempo en griego? Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. Y el cronos es el tiempo cronológico, los días, las horas, los minutos, conforme va pasando. Pero el kairos es el tiempo en el cual se cumplen los propósitos de Dios. Es un tiempo especial de Dios en el que cumplen sus propósitos. Y a veces Dios en sus planes tiene cosas específicas preparadas para tu vida, que tienen que ver con tu mayordomía, que tienen que ver con tu llamado, que tienen que ver con el plan que Dios tiene para ti. Saludos, Diosiel, qué bueno que estás aquí. Dios te bendice. Estoy muy bendecido. Dios tiene un plan específico para ti y un propósito. Y de repente viene ese kairos y llega con el cronos al momento en el cual tú necesitas estar listo para hacer algo. Pero por nosotros estar a lo mejor haciendo otras cosas que son buenas, nos distraemos. Hace unos años yo percibo que quizás debimos habernos ido a vivir a otra ciudad. No lo hicimos porque yo consideré muchas personas a mi alrededor que necesitaban se necesitaban hacer ciertas cosas y necesitamos apoyarlos a ellos antes de poder hacer eso y antes de poder cambiarnos de ciudad. Y lo que estamos haciendo ahorita. Y cuando se cumpla el propósito de Dios en la vida de estas personas que estamos guiando para que así sea, yo le dije a Dios, entonces, mándame tu kairos otra vez para salir de acá. Y sabes que Dios es tan bueno que Él ordena las circunstancias en tu vida para que se lleven a cabo a su manera y no a nuestra manera. Y a veces queremos algo que se lleve, y lo queremos ahorita porque somos hombres de fe, somos mujeres de fe,
para las hermanas que nos estén escuchando. Queremos algo ahorita y estamos clamando y estamos declarando. Había un predicador que le oraba a Dios y decía, Dios, yo nunca he tenido una visión. Yo nunca he visto una visión. Nunca he visto nada. Tengo 40 años en el Evangelio, pero nunca he visto una visión. Y él dice que se encerró a ayunar y a orar y a declarar, te doy gracias, Dios, que tú me das una visión. Te doy gracias, Dios, que tú... Y entonces dice que empezó y que el Espíritu Santo se le habló la palabra de Dios. Y le dijo, yo no voy a tratar contigo a través de visiones. Pero Señor, ¿por qué? Si tú no das excepción de personas, dice, tú has estado creyéndome que yo te doy una visión. Y estás forzando una manifestación por la fe. Dice, y le estás abriendo la puerta al enemigo para que él venga y te dé una visión falsa. Yo no tengo una visión, yo no tengo visiones para ti porque ese no es tu llamado. Yo no te llamé a tener visiones. Yo te llamé a revelarte mis propósitos a través de mi palabra escrita y a revelarte mi plan. Y si tú te metes a esa palabra, yo te lo voy a revelar a ti. Yo tengo otras personas a las cuales les doy visiones, pero ese no es tu llamado. Y a veces confundimos aquellas cosas que son de la mayordomía con aquellas cosas que se nos han entregado a todos por igual, a través del sacrificio de Cristo. Y ya hemos hablado de eso en semanas pasadas, cuando hablamos del tema de la mayordomía. Dice que juntó a sus siervos, el Señor, dice, y a uno le dio, cuando vimos la parábola de las minas, dice, a uno le dio una mina, a otro le dio, así, repartió como él quiso. En la de las minas le dio una mina a todo el mundo, y todos la multiplicaron diferente, pero en la de los talentos dice que a uno le dio una, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Entonces, Dios nos dio en la salvación todas las cosas, pero para nuestro llamado y nuestra mayordomía se nos han repartido dones, se nos han repartido talentos, se nos han repartido cosas específicamente que nadie más tiene. Nadie más lo tiene. Nadie más lo tiene. Lo puede tener, sí. Lo puede tener si tienen un llamado similar al tuyo, o si tú no cumples tu mayordomía, lo que hace Dios, tú no lo vas a hacer, y Él se va a buscar quien lo haga, y a él lo va a capacitar. Eso lo vimos en la historia de Saúl y David. Saúl no quiso cumplir el propósito de Dios. Dios llamó a David y ungió a David con la unción que tenía Saúl. Y así es lo que sucede. Hay muchos creyentes, lamentablemente, que creen, dicen, ya tengo el Espíritu Santo, lo tengo todo. No, sí, tenemos todo en cierto sentido, porque tenemos el Espíritu Santo, pero no todos tenemos el mismo llamado. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a obrar igual en ti que como obra en otras personas, y no te va a capacitar igual a ti que como capacita a otros hermanos con un llamado diferente. Porque somos un cuerpo en Cristo, y es a cada uno en particular Él reparte como Él quiere. Así es como funciona su gracia en cuanto a la mayordomía. Y si no entraste, busca aquí en la página de la iglesia y escucha las enseñanzas que dimos sobre la mayordomía. Eso es muy importante y es fundamento para lo que estamos diciendo. La gracia de Dios es el bien de Dios, y Él no te desecha, no te ha desechado, Él no te ha echado fuera. Él tiene un plan y un propósito para ti. Pero necesitamos nosotros comenzar a crecer en ese plan y en ese propósito. Saludos a Yaret Roldán, qué bueno que estás con nosotros, bendiciones, gracias por acompañarnos. Necesitamos nosotros crecer en ese plan. Dios nos ha dado un plan específico para nuestras vidas y nos lo va revelando en la medida que nosotros emprendemos en ese conocimiento de Él. Dijimos, la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y cómo? A través de Jesucristo, a través de tener comunión diaria con Él, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la meditación bíblica, a través de adorarle a Él, a través de pasar tiempo en comunión con nuestros hermanos en Cristo en la congregación. La mejor forma de estancarte es dejar de procurar la presencia de Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, acerca de esto, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Hay un movimiento que está en contra de buscar a Dios. Buscar a Dios significa procurar su presencia, procurar que Él se manifieste, procurar la revelación de su palabra en tu vida. Eso es lo que significa buscar a Dios. Buscar a Dios no significa que está perdido y que anda por ahí y que no quiere estar contigo. No, eso no significa buscar a Dios. Buscar a Dios significa que tú vas a procurar que en tu casa haya una atmósfera de su presencia. ¿Cómo lo haces? Adorando, cantando, pasando tiempo en su presencia, invocando su nombre, por supuesto, yendo a la palabra, meditando la palabra. Cuando tú tienes este ejercicio devocional a diario con Él, pero no porque surge por una ley o por un mandamiento, sino de su gracia, que Él te motiva y que Él te lleva, entonces Él comienza a manifestar su bien en ti. Entonces vaya conmigo otra vez a Juan y dice,
que los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Usted ya es un hijo de Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo, usted es un hijo de Dios y la gracia, el favor de Dios está sobre usted. Ya está sobre su vida. Usted lo único que necesita es creer para recibir aquello que está en ese cuarto que vio aquel hombre en aquella visión. Yo no sé si existe ese cuarto o no, o simplemente fue una visión de algo metafórico, pero el hecho es que en Cristo todo está suplido y usted puede venir a Él y creer para recibir. Creer para recibir. Y dice verso 13, dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes que la gloria de Dios, dice, vimos su gloria, dice, la gloria es llena de gracia y verdad, porque al verlo a Él, la gloria de Dios es el Hijo. La gloria del Padre es Jesucristo. Y cuando tú fijas tus ojos en Cristo, tú miras su gloria y esa gloria está llena de gracia y de verdad. Gracia es no solamente el favor inmerecido de Dios, gracia es también ese poder sobrenatural que nos capacita para llevar a cabo sus propósitos. La gracia es el poder de Dios que nos capacita, que nos hace competentes para ser ministros de un nuevo pacto. Todo creyente es un ministro. No hay ciertamente hay ciertos ministros que son de tiempo completo, como un pastor, un evangelista, un profeta, pero todo creyente es parte del ministerio de servicio a Dios, es parte del ministerio de ayudas, es parte hay distintas labores. El ministerio más simple que tiene todo creyente es la reconciliación, que es compartirle a otro acerca de Cristo para que sea reconciliado con Dios. Si usted dice, yo no sé cuál es mi ministerio, simplemente compártele a otro de Cristo y usted está cumpliendo el ministerio que se le ha dado a toda la iglesia. Es el ministerio más sencillo en el cual usted puede operar. Y quizás haciendo eso encuentre una necesidad la cual usted tenga que dar. Entonces ya entró en el ministerio del dar. Quizás encuentres algo en lo cual tú puedas servir y apoyar en la iglesia y ya entraste en el ministerio de servicio. Y así, cada ministerio surge del moverte en aquello que es lo más básico, que es compartir a Cristo a los demás. Jesucristo dijo que lo que tú haces a los más pequeños, Él dijo, venid acá, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer. Él dice que Él asume nuestras necesidades. Cuando tú alimentas a alguien que no tiene que comer, está dando de comer a Cristo. Es lo que Él dijo en los evangelios. Cuando tú dices, me diste de beber, tú le das de beber a alguien que no tiene para comprarse un bote de agua, qué sé yo, tú estás dándole de beber a Cristo. Cuando tú ayudas en las necesidades de los demás, tú lo estás haciendo a Jesucristo. Entonces es bien importante que el evangelio incluye no solamente el compartir la verdad acerca de la obra de Cristo, perdón de pecados, pero también ayudar y bendecir a otros. Hemos sido llamados, dice, bendecidos, con un llamado para bendecir a otros. Todos nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Algo tienes tú que le puede servir a otro. Algo tienes tú que puede ayudar a otro. Algo tienes tú que puede impactar la vida de otro. Dios te ha bendecido para bendecir a otros. Y acá dice que el Hijo está lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud de Cristo es la gracia. La gracia no es nada más una doctrina. La gracia no es nada más una enseñanza. La gracia es Jesucristo mismo. La gracia es la persona de Cristo. Cristo, Él es la gracia. Dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta palabra vino es la misma palabra. Es una palabra un poco difícil de traducir del griego al español, que es algo así como que se volvió. Es la misma palabra que está en Romanos. Cuando dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que en la versión antigua se tradujo la fe viene por el oír. Esa misma palabra que se traduce la fe es por el oír. La misma palabra que aquí se tradujo la gracia vino por Jesucristo. Es la gracia, es como que la gracia se reveló, se mostró, se volvió visible, se hizo patente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la gracia. La gracia es una persona. Cuando tú conoces a Jesús, tú conoces la gracia de Dios. Y esta gracia maravillosa de Dios, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué no se le puede? Dice que nadie puede ver la gloria de Dios. La gente, cuando habla acerca de la gloria de Dios, incluso he escuchado predicadores muy legalistas decir, no, es que si Dios mostrara su gloria, todos moriríamos. Pero esos predicadores han errado
el mensaje del Evangelio. Dios mostró su gloria. Dios no mostró su gloria. Esos predicadores piensan que la gloria es el brillo eterno de Dios en su trono, al cual nadie puede acceder, pero no. Ese brillo al cual nadie puede acceder, Dios lo mostró en la persona de Cristo. Dios mostró su gloria. La gloria de Dios es Cristo. Y cuando esos predicadores piensan que Dios no quiere mostrar su gloria porque todo el mundo va a morir si miran la gloria de Dios. Pero Dios hizo lo contrario. Dios mostró su gloria en Cristo para que los pecadores pudieran vivir. ¡Aleluya! Capta esa revelación. Capta esa revelación de la palabra. Jesucristo dijo, la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la gracia y verdad. La revelación de la gracia y la verdad, la revelación de la persona de Cristo. Gloria a Dios. Yo me emociono y grito y discúlpame, hermano, ¿por qué es tan gritón? No sé. Me emociono y grito, me emociono con esta realidad. Esta es una de esas realidades que a mí me impactan. Vimos su gloria. La gente piensa en la gloria de Dios como el brillo inalcanzable de Dios que mata a los pecadores, cuando la gloria de Dios es Cristo el Salvador que da vida eterna a los pecadores. Esa es la gloria de Dios. Y cuando tú miras a Cristo, tú miras la gloria del Padre, la gloria de Dios. Tú miras la gracia, es el bien de Dios manifestada en esa gloria de la persona de Cristo. Dios es tan bueno que a los más malos les da su favor. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me impacta, que se encuentra en conmigo, Primero de Reyes. Y gloria a Dios. Primero de Reyes, al capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 20. Y fíjate cómo es la gracia de Dios. Está hablando aquí de un rey que era de los peores en Israel. Era un rey que tiene una esposa que era bruja, el rey Acab. Su esposa era bruja, era hechicera, era satanista, y esta bruja había perseguido y matado a los profetas de Dios. Era un rey malvado. Pero Dios, la vida de este hombre a mí me sorprende, porque a pesar de la maldad y a pesar de que este hombre merecía la muerte, porque la ley de Dios, la paga del pecado es muerte, Dios le mostró, la gracia se reveló aún en el viejo pacto mostrándose a este hombre. Dios le dio oportunidad tras oportunidad y nunca vino Dios con un castigo, con un juicio en contra de él. Siempre vino a bendecirlo. La gente cuando mira a este hombre dice, no, espérate, es que Dios envió juicio porque ya no llovió durante 3 años por la palabra de Elías. Y mira el juicio, pero no se fija que Elías subió al monte y presentó un sacrificio y se derramó el fuego de Dios, y Dios mostró su poder para que el pueblo de Israel viera cuál era la verdad y pudieran ser libres de la sequía, de la calamidad y de todo el problema que tenían, y en lugar de eso le dieron la espalda a Dios. O sea, piensan que Dios ven el juicio de Dios, pero no ven que lo que Dios en realidad estaba haciendo era tratando de atraer a Israel hacia la revelación y el conocimiento de quién era Él, que era misericordioso. Mucha gente lee el Antiguo Testamento mal y estudian el Antiguo Testamento y no pueden ver a Cristo en lo que está sucediendo ahí. Pero cuando tú miras a Cristo y miras su gracia, lo que está ocurriendo ahí, te das cuenta que Dios estaba constantemente llamando a Acab a venir a él, a arrepentirse. Cuando tú miras la vida de Acab, miras que Dios está tratando con él. Dios, cuando Acab le habla a su esposa y le dice, oye, fíjate que se reveló el Dios verdadero. Se derramó fuego del cielo y se encendió el holocausto, y le cuenta todas las cosas que hizo Elías. Y esta mujer, en lugar de arrepentirse, amenaza y dice, pues yo voy a matar a Elías. Y así Dios me haga si no lo mato primero. Porque Elías había matado a los 400 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque la ley decía que merecía morir. Esa era la ley, pero estamos en un nuevo pacto donde ya no hay muerte, se nos llama vida eterna, se nos llama perdón de pecados. Pero qué tremendo que aún en ese viejo pacto Dios llama al rey de Israel a arrepentirse, a venir a él una vez tras otra, tras otra, tras otra, y el rey rechazándolo.
Hay un pasaje en los evangelios donde Jesús mira a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarlos a ustedes así como la gallina junta sus pollitos, pero no quisiste. El problema no es de Dios. Dios no endurece a la gente nomás por endurecerla y ya a estos los escojo para salvación y aquellos a perdición, como enseña la falsa doctrina del calvinismo. No. Para mí es falsa doctrina. Este calvinista, bueno, yo sé muy bendecido con tus ideas, para mí es falsa doctrina. Discúlpame, no lo digo por ofenderte. Para mí la doctrina correcta es que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y Dios llama a todos a la salvación. Pero no todos quieren, dice el calvinista. No todos quieren, pero no es que Dios hace que no quieran. No es que Dios hace que no quieran. Porque dice que Dios, los quiso juntar como a la gallina junto a sus pollitos, pero ellos no quisieron. Ellos son los que no quisieron. Dios hace responsable a cada ser humano. Y Dios hizo responsable a Acab y lo estuvo llamando siempre. Y a veces nosotros somos lamentablemente algunos son como Acab. No voy a decir yo no quiero ser como Acab, pero algunos lamentablemente son como Acab, que Dios los está llamando con su gracia constantemente. Dios los está llamando constantemente. Bendiciones, hermano Luis. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Dios está llamando. Y a todos los que llegaron también, que no puedo ver quiénes son, que veo solamente que están ahí arriba, échanos un comentario y te mandamos saludos. Pero Dios está llamando a todos. Dios no está tomando en cuenta, dice, eso está en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Dios está llamando a todos a la reconciliación con Él. Él no está enojado contigo por nada que tú hayas hecho. Él no está molesto. Las cosas que estás atravesando en las circunstancias de tu vida no es porque Él está enojado contigo. No. Dios quiere que vengas a Él, independientemente de qué está pasando. Él te da solución para cada problemática que estamos enfrentando. Remigio está citando lo que estábamos diciendo hace rato. Dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Amén. Es el texto que estábamos leyendo. Déjame sigo leyendo. En esta palabra está dando a entender que la gloria de Dios está en la plenitud de la persona de Jesucristo mismo. Y Cristo oró por nosotros para que todos fuéramos uno, diciendo: Padre, tú en mí y yo en ti y ellos en mí. Aleluya. Somos uno con Jesús. Por lo tanto tenemos entrada a la gloria del Padre. Así es. La gloria. Dios reveló su gloria. Porque la gente, la mentalidad religiosa, la mentalidad legalista. Escucha, la mentalidad legalista es: Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ha escuchado eso? Y la mentalidad legalista es: si alguien ve la gloria de Dios, tiene que morir. Esa es la mentalidad religiosa legalista. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo: yo quiero mostrarles mi gloria. Y Dios trajo su gloria en la persona de Cristo. La persona de Jesucristo es la gloria de Dios, llena de gracia y de verdad, no llena de juicio y de ira. La gloria de Dios no viene llena de juicio y de ira, viene llena de gracia y de verdad. Gracia sobre gracia. La gloria de Dios se revela con gracia para tu vida, y cuando tú dejas que la gloria de Dios entre tu casa, la gloria de Dios transforma tu familia, transforma todo alrededor de ti. ¿Cómo dejamos que entre esa gloria a nuestra casa? Cuando pasamos tiempo con Él. Por fe. Es tan sencillo. Pasa tiempo con Él, cantando, adorando. Haz en tu casa una atmósfera. Tú puedes hacer esto. Procura una atmósfera de la presencia de Dios en tu casa. Pon alabanza, pon adoración, ponte a cantar, ponte a adorar a Dios. Invita a la presencia del Señor, manifiéstate en este lugar. Espíritu Santo, como decía un predicador: bienvenido, Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, Espíritu Santo. Trátelo como una persona, invítelo. Invite al Espíritu Santo a su vida. A este hombre acá se le dio la oportunidad. Y dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, dice, estamos en 1 Reyes capítulo 20. Ben-Hadad era un rey de un país vecino de Israel al norte, el país de Siria. Dice: juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Samaria, acuérdense que el reino de Israel se dividió en dos, se dividió en Judea, y al norte era Samaria, la capital era Samaria. Y la tribu más grande eran las 10 tribus, y la más grande era Efraín. Generalmente en la Biblia se le designa como Efraín, como Samaria, al reino del norte. Este reino del norte tuvo puro... Yo recuerdo, tengo una Biblia que se llama Thompson, y cuando hacen la Biblia Thompson es una infografía de los reyes de Israel, y en la línea de la infografía de los reyes de Israel dice que todos los reyes son malos. Y dice: los reyes de Judá, algunos fueron buenos, pero los de Israel todos fueron malos. Y Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Practicaba la brujería. Tenía una esposa que era hechicera, que mandó matar a los profetas de Dios.
lo persiguió. Era un rey malvado, y a este rey malvado le vino contra él la nación de Siria. Cualquier profeta legalista, predicador, pastor legalista se hubiera levantado y dicho: el juicio de Jehová contra ti, que te destruya por malo. Pero eso no hizo Dios. Dios no mandó a Elías a decirle: Siria te va a destruir por malo, te lo mereces, rey impío, desgraciado, porque tienes una esposa bruja, hechicera, que manda a matar a los profetas de Dios. Dios no hizo, la gracia de Dios se manifestó a este rey impío, malvado, hijo del diablo. Y dice que se enviaron mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres, tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y volvieron los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Hay gente que nos escucha, que ha venido este tipo de personas a sus negocios y les dicen: todo lo que hay aquí es mío y tú me vas a pagar. Aquí en México eso sucede. Vienen estas personas, miembros del crimen organizado, y dicen: todo esto que está aquí es mío y me vas a pagar para yo dejarte vender. Eso es una realidad lamentable. Pero ¿sabes qué? Conozco personas que les sucedió eso, pero clamaron a Dios y le creyeron a Dios, y Dios los libró de esa gente. Y he escuchado testimonio tras testimonio de personas, de gente que dice la palabra en el libro de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Otra versión dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, sabes que Jesucristo no vino a robar, matar y destruir, sino que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Esa es la revelación de la gracia de Dios. Jesús viniendo a darnos vida y vida en abundancia. Y tú sabes que si alguien viene en contra tuya a querer robarte, no es carne y sangre en contra de ti, es una lucha espiritual, y hay un espíritu detrás de esas personas. Y yo no voy a confrontar a esas personas con armas, no las voy a confrontar, no me voy a poner al tú por tú a hacerme el héroe, pero sí voy a usar el nombre de Jesucristo en contra de estos espíritus malos que están detrás de ellos. Yo no sé si es el caso de alguien que me está escuchando. Nuestra lucha no es contra los miembros del crimen organizado ni las autoridades corruptas, porque a veces autoridades corruptas también extorsionan a la gente. No, nuestra lucha es contra los espíritus malos que están detrás de ellos. Cuando tú entiendes esa realidad y que tú tienes el poder de la autoridad de Dios para decirles: basta, tú no me vas a robar, tú no me vas a quitar, y lo reprendes en el nombre de Jesús. Y si algo te robaron, lo puedes recuperar también. Y esa ha sido mi experiencia vez tras vez, que hemos perdido algo porque el enemigo ha querido venir a robar, matar y destruir. Lo identificamos al ladrón y hemos recuperado lo perdido por la fe. Y hemos contado a veces aquí en estas transmisiones testimonios sobre eso, que ahorita no tengo tiempo. Pero fíjate, ¿quién venía en contra de Israel? En lo natural decimos Ben-Hadad, pero había un espíritu detrás de él que venía en contra. Israel, aunque estaba apartado de Dios, aunque ellos se ven, Dios estaba tratando con ellos para que vinieran a él. Ellos seguían siendo el pueblo de Dios y estaba tratando con ellos. Y fíjate, ¿cómo trató con ellos? ¿Enviándoles a Ben-Hadad? No, les envió un profeta. Ben-Hadad vino en contra de ellos, pero no, la gente dice: no, es que Dios trajo el juicio, por eso mandó a Ben-Hadad y a su ejército. No, Dios envió un profeta a darle palabra para enfrentar el problema de Ben-Hadad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es dejar de ver las circunstancias como Dios hablándonos a través de las circunstancias, y ir a la palabra, porque Dios nos habla por la palabra, e ir a la presencia de Dios, adorarle, escuchar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos hable y nos diga y nos revele qué tenemos que hacer en las circunstancias que estamos enfrentando. Fíjate, y discúlpenme que me puse gritón, me emocionó esto que nos está mostrando el Señor acá. Ben-Hadad le dice que todo lo que él tiene es de él, ¿verdad? Todo lo que tiene el rey Acab es de él. Todo lo que hay en el reino de Israel es de él. Todo lo que hay en Samaria es de él. Dice el verso 6: además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved cómo este no busca sino el mal, pues me ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos,
Y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan todos los dioses y aún me añadan en el polvo de Samaria, no bastará a los puños de todo el pueblo que te sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes de las tierras, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Dice: he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo. Ahora, aquí no dice si fue Elías o no, pero fue un profeta. ¿Qué hizo Dios? Dios no mandó a Ben-Hadad, Dios mandó un profeta. A nuestras vidas Dios no manda circunstancias para hablarnos, aunque a veces las circunstancias nos acorralan y nos hacen buscar a Dios para que Dios nos hable. Dios envió su palabra, Dios envió a Jesucristo, Dios envió al Espíritu Santo para hablarnos. Cuando tú pones tu mirada en lo correcto no es en el viejo pacto. Dios usaba circunstancias para tratar de sacudir a Israel, para que le pusieran atención a él, pero en el nuevo pacto él usa su Espíritu Santo. Entonces, si estás atravesando una situación mala, no te preguntes: ¿qué Dios me quiere decir con esto? No. Acá está lo que Dios te quiere decir. Ven a la palabra, encontrar la solución a la circunstancia. Vamos a orar y a buscar al Espíritu Santo para que nos dé revelación de su gracia para enfrentar la circunstancia. Entonces, que dice que el profeta Acab vino a Acab, perdón. He aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Te fijas? ¿Qué dijimos que era la vida eterna al iniciar? ¿Qué dice? El hermano está predicando algo y ya se brincó de Juan al Antiguo Testamento y quién sabe por dónde lleva la predicación. No. Para que conozcas. Dijimos que la vida eterna, Juan 17, versículo 3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que has enviado. Dios estaba revelando a ellos. ¿Cómo se reveló? ¿Con juicio? No. Ellos estaban apartados, ellos estaban alejados, ellos estaban en pecado. ¿Y cómo se reveló Dios a ellos? Con su gracia. Para que conozcas que yo soy Jehová, yo te voy a librar. No le dijo: para que conozcas que yo soy Jehová, yo los voy a destruir a ustedes. Con Ben-Hadad ya le dije que los haga pedacitos a ustedes. Eso no dijo el profeta. Para que conozcas que yo soy Jehová. Fíjate lo que está. La gracia no es algo del Nuevo Testamento, está por toda la Biblia. Dios en su gracia tratando con su pueblo. Dios en su misericordia llamando a su pueblo a conocerle a Él, para que conozcas para que me conozcas a mí, para que conozcas cuál es mi carácter, para que conozcas que yo soy bueno, para que conozcas que yo te amo y yo quiero lo mejor para ti. Yo no quiero destruirte con Ben-Hadad. No, yo te voy a librar. Fíjate, para que conozcas, dice, que yo soy Jehová. Y respondiendo a Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él dijo: tú, instrucción. Esa es la otra cosa que estamos tratando con esta enseñanza. Dijimos que la vida eterna es el conocimiento de Dios, y que el conocimiento de Dios viene a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de su gracia, de su gloria. Pero y necesitas ver las enseñanzas de la mayordomía que dimos semanas pasadas. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Cada uno de nosotros tenemos un plan específico. Dios a mí no me llamó a irme a Culiacán, que yo sepa. A mí nunca me lo ha revelado. Pero si me dijera que me tengo que ir a Culiacán, pues me voy a Culiacán. Es un ejemplo. Pero a alguien sí lo llamó a estar allá. Y a alguien sí lo movió de alguna otra parte del país o de otra nación a estar ahí predicando. Porque hay llamados y propósitos específicos. A veces percibimos ese llamado y decimos: yo me tengo que salir de donde estoy, me tengo que cambiar a otra ciudad, me tengo que ir a otro lado. Pero aquí viene esta palabra, porque yo estaba meditando en esto. Necesitamos una instrucción específica. Acab, Dios está revelando con su gracia a él, y Acab le pregunta a Dios: bueno, ¿quién comienza la batalla? ¿Me espero que él comience? No, tú la vas a comenzar.
Tú la vas a comenzar, tú. Y ese es un llamado, escucha esto. Estamos a veces esperando a que se aparezca un ángel o a que algo suceda en las circunstancias. No esperes a que suceda algo en las circunstancias. Métete en oración. Métete en la presencia de Dios. Y pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia? Dame la revelación. Te doy gracias que tú me muestras qué decisión tomar. ¿Cómo? Si te tienes que cambiar de una ciudad, ¿cómo cambiarme a otra ciudad? ¿Te tienes que cambiar de un trabajo? ¿Cómo me voy a cambiar? ¿A qué trabajo me voy a ir? Si Dios te está llamando a dejarlo todo para ir a predicar el evangelio de misionero, ¿cómo lo voy a hacer? Yo oraba y le decía a Dios, ¿cómo voy a... no tengo quien me invite a predicar, Señor. Me decía, Dios te llamé como ser un misionero, predicador de la palabra itinerante. Y yo le decía, nadie me invita, Señor, porque soy muy claridoso y digo las palabras y soy peor que Juan el Bautista. Digo cosas y se ofenden los pastores y me bloquean. Hay hermanos que me bloquean. Hoy un hermano que queremos mucho, que oramos por él. Hemos ido a su casa, fuimos a su casa en la madrugada a orar por su familia. Me bloqueó en el Facebook y hasta ahorita estoy. ¿Por qué me bloqueó? ¿Quién sabe? Lo perdonamos. No estoy ofendido. Todavía estoy. ¿Qué dije? ¿Qué dije que no le gustó? Ok. A veces decimos, a veces por actuar de manera infantil decimos cosas que son tonterías y gente no le cae bien y nos manda a volar. Pero a veces por decir la verdad, esas veces nos lo merecemos. Nos lo merecemos que nos pasen esas cosas. Pero a veces decimos cosas con la palabra y la gente, así como estos reyes, algunos de ellos no querían escuchar la palabra. Yo tengo que decir la palabra. Yo no voy a suavizar el mensaje de Dios. Tampoco voy a ofender. Yo no quiero... La palabra es ofensiva por sí misma. Yo no te quiero ofender con la palabra, pero a veces la verdad nos toca. Pero la palabra tropezar en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se traduce ofender. Dice que hay gente que escucha, que tropieza con la palabra, se ofende con la palabra. No te ofendas con la palabra. Toma la palabra, haz como hizo Naamán, cuando se le dio la palabra dice sumergir al río. Escucha la palabra, y si ahorita te está cayendo mal y te está cayendo gordo lo que estoy diciendo, medítala, piensa. A mí me han dicho palabra que me ha caído mal, y que me ha caído gordo, y me ha dado coraje, y me pongo rojo del coraje toda una semana, porque me dieron una palabra que no me gustó. Pero luego al final tengo que decir, no, pues, es verdad lo que me dijeron. Y no me queda más que decir, Señor, no puedo hacer otra cosa más que aceptar y recibir esa palabra, porque es la verdad. Es lo que está ahí. Y lo tengo que recibir porque está en la palabra. Entonces, la palabra que se le dio a Acab es, tú comienzas la batalla. Tú vas a comenzar la batalla. Tú lo vas a hacer. Y la palabra para nosotros que estamos aquí escuchando esto ya desde el punto de vista de la cruz, desde el punto de vista de lo que hizo Jesús, es usted y yo, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Eso lo dijo Santiago en su epístola. Es tiempo de pasar un rato de calidad en la presencia de Dios para recibir sabiduría y recibir una instrucción sobre lo que tenemos que hacer. Dice el hermano Remigio, tenemos ahí varios comentarios. Un saludo a los hermanos que llegaron, como a la hermana Vale Hernández. Instrucciones, Señor Jesús, amén. Dice el hermano Remigio, también ahí tenemos un comentario de él. Vienen días en donde veremos un mover de la gloria de Dios. Ay, no alcanzo a leer, mi pantalla no me ayuda. Dice, precedido por Dios Padre y por el Espíritu Santo de Dios, y serán acomodadas, restauradas todas las cosas, hablando del cuerpo de Cristo, en cuestión de los 5 ministerios, y nadie será el protagonista de dicho mover de gloria. Pues, como está escrito, alzado puertas de vuestras cabezas, alzado puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Dice, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos ha llegado. Amén. Está aquí. Cambie su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Amén. El reino de Dios ya está aquí. Todo lo que hay en el reino es nuestro por la gracia. Es nuestro y se nos ha dado. Seguimos leyendo la historia de Acab. Una vez alguien se enojó. Me mandó un mensaje ahí en YouTube diciendo, usted se la pasa leyendo los comentarios y distrayendo a la gente, saludando personas. No puedo hacer otra cosa. Si no te gusta, bueno, eso es para los que nos ven en YouTube, porque en YouTube nos van a ver en repetición. Si no, estos son en vivos. Y como es un en vivo, así como si fuera un programa de radio, yo interactúo con la gente. ¿No le gusta? Adelántele. Adelántele, ahí abajito está la rayita. Adelántele, que se acabaron los saludos y escuche la palabra. Amén. Es lo que le puedo decir. Lo bendecimos. Hay gente que no le gusta. Yo cuando estoy viendo un video en YouTube y algo no me gusta, le adelanto. Adelántale, mi hermano, adelántale. Los saludos los leo después. Bueno,
Entonces, fíjate lo que dice la palabra. Ahorita vamos a leer más comentarios, pero yo quiero avanzar en lo que dice acá Primero de Reyes para que no se nos haga más tarde. Pero dice que salieron, el versículo 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Estamos en Primero de Reyes 20, para los que llegaron tarde. Primero de Reyes 20, 16. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo, embriagándose en las tiendas, él y los reyes y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Dice, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Dice, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no les vencemos. Haz pues así. Bueno, ahí empieza la segunda parte de la historia, que la vamos a continuar la semana que entra. Pero con esto quiero cerrar. Vino la palabra acá para que se arrepintiera. La gracia de Dios lo trajo hacia ese lugar donde él podía reconsiderar, Dios me libró, fue el bien de Dios, hemos visto la gloria de Dios, porque el bien, la gracia de Dios se manifestó. Y le dice el profeta, tienes un año para que pusiera en orden su vida y su casa. ¿Lo hizo acá? No lo hizo. Dios siguió tratando con él. Yo quiero decirte esto, nosotros tenemos algo mejor que acá. Porque ahora el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Si tú estás escuchando esta palabra, hay gente que está escuchando esta palabra y dice, Señor, yo no quiero ser como acá. Yo no quiero resistir lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás diciendo. Yo no quiero resistir lo que tú me estás mostrando con esta enseñanza, que tú eres bueno y que tu gracia y misericordia ya ha sido tu bien y tu bondad las que me han guiado a arrepentimiento. Yo vengo a ti y quiero cumplir tus propósitos. Vamos a continuar esta enseñanza la semana que entra, pero el punto que quiero hacer hoy, la vida eterna es conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Él es la vida eterna. Y a promover la presencia de Dios en tu casa, podemos entrar en una atmósfera diaria en la cual Él nos puede hablar y dar dirección específica a lo que estamos creyendo, a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos orando. Y en esta hora yo te invito a que oremos de esa manera. Vamos a preguntarle a Dios, porque hay personas que me están escuchando que quieren tomar decisiones importantes de su vida, cambiarse de ciudad, cambiarse de casa, cambiarse de trabajo, cambiarse, o se quieren casar, algunos. Hay otros, hermano, que quieren hacer muchas cosas en el reino de Dios. No saben cómo iniciar en la obra, no saben cómo iniciar como pastores. A lo mejor alguien me está escuchando y ha sido llamado a ser misionero y no sabe cómo salir. Vamos a promover el escuchar a Dios para que Él nos dé una palabra específica y entender que no son las circunstancias las que Dios usa para hablarnos, sino su Espíritu Santo y su palabra. Cuando escuchamos el Espíritu Santo y su palabra, vamos a enfrentar las circunstancias y tendremos la victoria, así como la tuvo Acab. Vino la palabra del profeta, hizo lo que le dijo el profeta y recibió la victoria. La semana que entra vamos a continuar con la parte 2. Y déjame, yo traía una pluma por aquí. Mira, acá hay una. Vamos a continuar aquí. Nos quedamos porque esta historia no termina aquí. Yo quiero que estudiemos todo el capítulo. Continuamos con este tema. La gracia es el bien de Dios, la segunda parte. Vamos a ver a partir del versículo 22. Aquí lo estoy marcando. Ok. Separación. Próxima enseñanza. Comenzamos en el verso 22. Y continuamos con la siguiente parte de esta historia. Vamos a orar. Ahí tenemos otro comentario del hermano Remigio. Dice, vienen días en donde veremos a ministros que cayeron y no se arrepintieron caer junto con su ministerio debido a que los llevaron en la carne y fueron probados por fuego y fueron reprobados. Amén. Es importante que la palabra de Dios nos revela cómo ser aprobados. Entonces, es verdad que hay gente que va a hacer eso, pero yo voy a dar también la solución. Y la solución de la gracia es, ¿quieres ser un ministro aprobado?
ahí lo dice en una de las epístolas a Timoteo, dice, procura presentarte ante Dios como un hombre o una mujer que es aprobado, que sabe trazar bien la palabra de verdad. Procurar presentarse ante Dios, hay una versión que dice, estudia. Yo quiero leerte este versículo para terminar, debido a la palabra que nos comparte ahí el hermano Remigio. Dice, procura presentarte, déjame lo escribo acá para encontrar el versículo, no recuerdo la cita. Procura presentarte ante Dios. Y yo quiero, está en 2 Timoteo 2:15, leyéndote, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión King James dice, study, estudia. La versión antigua, Reina Valera, también dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. O sea, prepárate, pasa tiempo en la presencia de Dios, procura la presencia de Dios en tu casa, procura. Entonces, si tú te apartaste, si tú eres un ministro que a lo mejor cae en pecado, tú puedes regresar a Dios en cualquier momento. Te vamos a ofrecer que eso es lo que, si Dios le llamó a Acabe en el viejo pacto, si nosotros hemos fallado, nos hemos alejado de Dios, Él nos está llamando. Y ese es el propósito de este mensaje, no es hablar juicio, sino hablar restauración, restitución y reconciliación con Dios. Si tú has sido llamado al ministerio, Él te está llamando a que cumplas ese propósito. Si tú te apartaste de Dios, si eres un ministro que te apartaste de Dios, Él está llamando que cumplas ese propósito. Yo no soy un ministro, hermano, yo solamente trabajo y me congrego en la iglesia los domingos. Dios tiene un propósito para ti también. Y Dios te está llamando para que cumplas también ese propósito. Entonces, cerramos con este verso, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un llamado a todos a presentarnos ante Dios y que Él nos transforme por medio de su palabra. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por todos los que están aquí escuchando esta enseñanza. Y yo te pido por cada uno de ellos. Y Señor, te doy gracias que tú obras en su vida y que el Espíritu Santo transforma a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que está escuchando, ya sea a través de esta transmisión de Facebook en vivo o a través de la repetición cuando se comparta esto en YouTube en unas semanas, si tú estás aquí escuchando o en YouTube, quiero invitarte a que recibas a Jesús como Señor de tu vida si no lo has hecho. Dijimos que la salvación es conocer al Padre. Y la única manera de conocer al Padre es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Y es solo a través de la fe en Cristo que nos volvemos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Todos son criaturas de Dios. Pero hijo de Dios solo es aquel que ha depositado su fe en Jesucristo. Invócalo. De Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. Haz esa oración, una simple oración de fe que invoca su nombre. Dice Jesucristo, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que derramaste esa sangre preciosa y yo te recibo como Señor y Salvador creyendo esa obra de la cruz. Y te doy gracias por esa vida eterna. Esas simples palabras, invocar el nombre de Jesús con fe. Porque lo importante es que sea con fe, no decir las palabras nada más por decirlas, pero cuando usted las dice con la convicción de quién es Jesucristo, usted recibe vida eterna. Seamos bendecidos, nos despedimos y mandamos saludos a todos los que llegaron. Algunos no los veo porque eso no me informa, veo nada más a aquellos que me comentaron, veo mucha gente allá arriba conectada y a los que están ahí conectados les mandamos saludos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima transmisión. Amén.